Hola amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a ver el procedimiento para calcular una bayoneta sencilla con empalmes en grado obtuso, ¿sí? Tenemos las dos tuberías. Este ejercicio son de 24 pulgadas, en donde después de haber hecho pues la triangulación, la medición en campo nos da que la medida que de altura que tiene la tubería es de 2500 milímetros, que la distancia entre ellas, eso sí, de borde a borde, ¿cierto? Las medidas es de 6200 milímetros y que el ángulo que forman las dos tuberías es de 130 grados. Obviamente el ángulo interior de las dos vendría siendo de 50 grados, que es lo que le falta a 130 para llegar a 180 grados. Para este ejercicio, nuevamente después de haber prolongado las líneas centros de cada una de las tuberías, les di un avance de 350 milímetros a cada una, ¿sí? El avance del codo que voy a dar para este desarrollo. Y nuevamente se nos van a formar el triángulo, cual tenemos que calcular, este triángulo de aquí. Y se van a formar otros dos triangulitos más pequeños, que son los que van desde lo que me va dando el avance del codo hasta el centro pues del tubo, en línea digamos que perpendicular a este primer triángulo. Se me va a formar este triangulito de aquí y se me va a formar el otro triangulito que va de la parte de la mitad del tubo, cierto, hasta conectarse perpendicularmente con el otro triángulo. Se me va a formar estos dos triangulitos de aquí, en el cual pues de este triángulo tengo la hipotenusa, que vendría siendo 350, y también tengo el ángulo, este ángulo de aquí, que es de 50 grados. Igual para este otro triangulito de aquí voy a tener el radio del tubo, que en este caso va a ser de tubería 24 pulgadas, vendría siendo el radio 304.8 milímetros, ¿cierto? De hipotenusa. Y también voy a tener el ángulo de acá, que también es de 50 grados. Entonces simplemente es calcular los demás catetos de cada uno de estos triángulos, para después con la sumatoria de esto y la resta pues hallar las distancias de cada uno de estos catetos de este triángulo, para así ya poder desarrollar el ejercicio como tal, como se han hecho en los demás procedimientos que hemos visto de bayoneta sencilla, ¿cierto? Entonces ya tengo estos dos triángulos acá, ¿sí? Estos dos, que son estos mismos de aquí. Tengo este de aquí, el que es del 350, y el de acá, que es el de la mitad del tubo, que es 304.8. De 350 tengo obviamente el ángulo que ya le había mencionado, 50 grados, entonces simplemente es calcular sus catetos. Entonces, como tengo la hipotenusa y el ángulo para hallar el cateto adyacente, que vendría siendo este, pues simplemente utilizamos la fórmula del coseno, ¿cierto? En donde la hipotenusa pues vamos a multiplicar por el coseno de 50 y nos va a dar que es 225. Lo mismo hacemos para el cateto opuesto, que ya vendría siendo este cateto acá, 350 por el seno de 50, me va a dar que este cateto aquí es de 268.1. Lo mismo hacemos acá, 304.8 por el coseno de 50 nos va a dar que este cateto aquí, que vendría siendo el adyacente, es de 196. Y 304.8 por el seno de 50 me va a dar el cateto opuesto, que en este caso es 233.5. Ya teniendo todas estas medidas, entonces ya puedo empezar a calcular los catetos del triángulo mayor, que es el triángulo que vamos a necesitar desarrollar finalmente para dar con los grados de los respectivos codos de nuestra bayoneta. Entonces, para calcular este primero de aquí, lo que tenemos que hacer es que estos 6200 le vamos a sumar el radio del tubo, que acuérdense que la medida está al borde del tubo, le vamos a sumar el radio del tubo, y después de sumar eso le vamos a restar esta pequeña diferencia que hay aquí, entre esta diferencia que se forma aquí, que es entre estos dos triángulos. ¿Cómo hallamos esta diferencia aquí? Fácil, muy fácil. Simplemente que a este cateto opuesto, este triángulo, que en este caso nos dio 268.1, le vamos a restar el otro cateto adyacente de este otro triángulo de acá para hallar esta diferencia de aquí. Este cateto de acá, aquí está. Entonces aquí tenemos 268.1 menos 196,
Eso nos va a dar 72.1, que es la diferencia que hay aquí, acá, 72.1. Entonces le vamos a restar a toda esta suma, a los 6200 más los 304.8 del radio, ¿cierto? Esa sumatoria, vamos a sumar estos 6200 con el radio, le vamos a restar los 72.1 y nos va a dar que este cateto de aquí va a medir 6432.7. Ya para calcular el otro cateto de acá, lo que hacemos es que a estos 2500, ¿sí?, le vamos a sumar el cateto opuesto de este triángulo más el cateto adyacente de este otro triángulo, ¿cierto? Vamos a sumar estos tres catetos más esta altura de aquí. Vamos a sumar los 225 más los 233.5 más los 2500, eso nos va a dar 2958.5, y a esos 2958.5 le vamos a restar el avance, este avance que le estoy dando acá, que es exactamente igual al de acá, 350. De restar eso, pues nos va a quedar que el triángulo nos va a quedar con este cateto de aquí de 2608.5. Entonces este triángulo lo que tenemos que desarrollar es obviamente la hipotenusa y este ángulo de aquí, que es este mismo ángulo de acá. ¿Por qué este ángulo de acá? Porque este ángulo es el que nos va a dar el ángulo de giro de nuestro codo de acá abajo. Por eso tenemos que calcular esto. Entonces para calcular este, ya obviamente volvemos a hacer la misma operación con la calculadora, con el proceso de la que yo les había explicado en los ejercicios anteriores con polares. Acuérdense que necesitamos calcular este ángulo aquí, entonces este vendría siendo nuestro cateto adyacente. Entonces en polares vamos a escribir polares, escribimos primero este 2608.5, 1608.5, ¿cierto? Coma, esta coma de aquí, acuérdense que esta coma no es punto, y escribimos el otro cateto que es 6432.7. Le damos igual y ahí nos va a dar la hipotenusa 6941.5, yo lo redondeé a 0.5, que es la que tengo aquí. En la calculadora, para hallar el ángulo, simplemente hundimos RCL, tangente, y ahí nos va a dar los grados, 68 grados. De 68 grados, y ya sabemos que es nuestro los grados del codo de acá abajo. Entonces aquí solamente nos queda por hallar los grados del codo de acá arriba. Entonces para hallar los grados del codo de acá arriba, simplemente lo que hacemos es que sumamos este ángulo de aquí, que ya lo acabamos de hallar, que es 68 grados, y sumamos el ángulo de este otro triángulo de acá, que es este mismo triángulo que tenemos aquí, que es 50. Entonces sumamos 50 más 68 y lo vamos a restar con 180. ¿Por qué 180? Porque lo que necesitamos saber es el ángulo. Se da cuenta que esta línea la prolongamos, ¿cierto? Lo que necesitamos saber es este otro ángulo de acá, este ángulo que se nos forma aquí, proyectando esta línea, que es el mismo ángulo de giro que necesita el tubo para conectar con este tubo de acá. Entonces sumando 68 más 50 se lo vamos a restar a 180, y esa resta pues nos va a dar que ese ángulo de aquí es de 62 grados del codo. Los grados del codo, perdón, de acá arriba es de 62 grados. Entonces, ya teniendo esa información, ya lo único que nos queda por calcular es los radios de los respectivos codos, ¿cierto? Y el niplecito, claro que el niplecito sale fácilmente. A estos 6941.5 le restamos los dos avances, en este caso 350 y 350 serían 700. Nos viene quedando ese niplecito de 6241.5. Y para los radios, ya saben que para calcular los radios de un codo simplemente utilizamos el avance que le dimos, y se nos va a formar un triangulito en el cual vamos a tener que hallar el cateto adyacente, porque el avance va a ser nuestro cateto opuesto, y se va a utilizar la mitad del ángulo total del codo, ¿cierto? Entonces son estos dos triángulos que tengo acá. Entonces para el codo abajo, que es 68 grados, ya sabemos que la mitad vendría siendo 34. Tenemos el avance del cateto opuesto, y simplemente hay que calcular el cateto adyacente, que es el radio. Ya sabemos que para calcular el cateto adyacente utilizamos la fórmula de la tangente, entonces sería opuesto, o sea 350 dividido la tangente de 34. Eso nos va a dar 519 de radio para este codo,
Y para el codo arriba vendría siendo 31, la mitad de los grados, ¿cierto? Que el codo arriba es de 62, ven, nos queda de 31. Y 350 dividido la tangente 31, pues nos va a dar que ese cateto adyacente o el radio de este codo es de 582.5. Entonces finalmente, compañeros, pues nos queda el requerimiento de esta manera, donde tenemos las dos pegas de tubería de 24 pulgadas, donde tenemos bueno, para este ejercicio los dos codos los hice con 3 virolas, en donde el codo abajo es de 68 grados. Al hacerlo con 3 virolas, pues vamos a tener 2 virolas enteras y la otra pues partida por la mitad, de cada virola va a ser de 22.6 grados con su radio de 519. Lo mismo para el codo acá arriba, también lo hice con 3 virolas, 62 grados, donde va a tener 2 virolas enteras, cada una de 20.6 grados y la otra pues partida en la mitad con su respectivo radio de 582.5 y su niplecito de 6241.5. Acuérdense lo que ya le he dicho en los demás ejercicios, esta pega de aquí no se hace, ¿cierto? Simplemente al niple pues se le suma a cada uno de la distancia de las virolas de cada uno de los codos, y ahí sí se corta hasta por aquí, por donde va, pues por donde indica la plantilla. Y ya finalmente pues se presenta y nos debe dar este requerimiento. Entonces este sería el procedimiento para calcular esta bayoneta con empalmes en ángulo obtuso. Entonces amigos, espero que les sea muy útil estos videos y estaremos pendientes para un próximo video donde ya vamos a ver las bayonetas de 3 codos, ¿sí? Les voy a explicar cuándo se presenta una bayoneta de 3 codos y vamos a ver cómo se desarrolla cada una de ellas. Así que amigos, hasta la próxima.